De cara a las elecciones de término medio, ¿qué necesitan hacer ellos para poder ganar? De las cosas de las que van a hablar muy pronto es de una caída tremenda en los precios de los medicamentos, reduciéndolos entre un 1.200, 1.300. No hablo de 50%, me refiero a 1.500%. Ese fue Trump haciendo un gran anuncio. Afirmó que había logrado reducir los precios de los medicamentos hasta en un 1.500%. Si esa cifra les suena rara, probablemente sea porque si se redujeran los precios en ese porcentaje, las farmacéuticas estarían pagando cantidades exorbitantes por comprarlos. Así que buenas noticias para todos. Con el nuevo plan de Trump, si tienes cáncer, casi seguro que te volverás millonario. Sinceramente, no sé si Trump es demasiado ingenuo para entender lo que dice o si sabe exactamente lo que dice, pero parece creer que sus seguidores son demasiado tontos para captar la verdad. De cualquier forma, resulta bastante descalificante. Irónicamente, quien ahora nos dice que los precios de los medicamentos están bajando un 1.500% es el mismo que hizo esto. ¿Por qué despidió al director de estadísticas laborales? Creo que sus cifras eran incorrectas, al igual que pensé que estaban equivocadas antes de las elecciones. Antes de las elecciones, presentó cifras favorables para Kamala o Biden, con la intención de influir en los resultados a favor de ellos. Después de las elecciones, creo que el 15 de noviembre, hubo una reducción masiva en sus datos, de unos 800 o 900 mil dólares. Dijo que cometió un error. No, los números de esa mujer están equivocados. Trump no cree en sus cifras, pero piensa que se puede reducir el precio de los medicamentos en un 1.500%. Que alguien lo explique. De hecho, en la misma charla de esta noche donde creó nuevas matemáticas sobre los precios de los medicamentos, también habló del empleado despedido de la Oficina de Estadísticas Laborales. En muchos aspectos, estamos viendo cifras fenomenales en términos de los negocios que hacemos con otros países y los que hacemos en nuestro país. Cifras realmente fenomenales. Anunciaremos un nuevo estadístico en los próximos 3 o 4 días. No teníamos confianza. Las cifras que anunció eran ridículas. Pero esa era solo una cifra negativa. Todas las cifras parecían ser buenas. Y entonces veremos cómo resulta eso. Si recuerdan, justo antes de las elecciones, esta mujer salió con esas cifras fenomenales sobre la economía de Biden. Y luego, justo después de las elecciones, anunciaron que esas cifras estaban equivocadas. Y eso fue lo que hicieron el otro día. En mi opinión, esta es una estafa. Esta es una estafa más. ¿Entendieron lo que dijo? Que antes de las elecciones se publicaron cifras que finalmente fueron modificadas. Es cierto, se revisaron a la baja, al igual que aquí. ¿Qué nos indica eso? Que las cifras se ajustan al alza y a la baja constantemente bajo ambos presidentes. Esto sucede casi siempre antes de las elecciones, después de ellas y durante los mandatos presidenciales. Así es. Y Trump sabe que las cifras son precisas. Solo necesita fingir que no lo son para proteger su imagen. Y parte de fingir es decidir quién será el chivo expiatorio y culparlo. Trump elige a este empleado de la Oficina de Estadísticas Laborales porque es un hombre insignificante que nunca se responsabiliza de lo que hace y siempre tiene que culpar a otros. Despedir a este estadístico es como suspender un examen de matemáticas y culpar al lápiz. Y aunque todo esto es descaradamente obvio, aún hay algunos ingenuos en el ecosistema mediático de derecha que se conforman con repetir los argumentos del querido líder Trump. Como es el caso de este influencer de derechas de 11 años llamado Briley Hollyhand, cuyo nombre parece ser el de una persona real y no el de un niño repartidor del siglo XIX británico. Él escribió: Trump acaba de anunciar que los precios de los medicamentos bajarán un 500, 600, 800, incluso 1200%. Sí. ¿No es curioso cómo no pueden celebrar los logros porque nunca se materializan? Y por eso solo festejan estos anuncios que tampoco se materializan. Alguien debería decirle a Briley que repetir sin pensar proclamas de un tipo que no pudo aprobar un examen de matemáticas de 9º grado no abarata los precios de los medicamentos. Pero ¿saben qué sí abarata esos precios? La disposición de la Ley de Reducción de la Inflación que redujo el costo de los medicamentos recetados, contra la cual votaron los republicanos. Mientras tanto, los republicanos votaron por el proyecto de ley Big Beautiful Bill, que recortó la atención médica de 17 millones de estadounidenses.
Y sé que este video ha sido sarcástico y descarado, pero mi mensaje serio aquí es que reconozcan lo que Trump está haciendo, atribuyéndose logros inexistentes, matemáticamente imposibles y que no ocurrirán. Los precios de los medicamentos no bajarán porque la acción que Trump tomó consiste en escribir una carta a las compañías farmacéuticas pidiéndoles que bajen los precios. Eso es todo. Eso es lo que está promoviendo. Escribió una carta y luego pasó la semana siguiente felicitándose a sí mismo cada vez que podía por reducir los precios de los medicamentos, algo que no ocurrió. Literalmente, no hizo nada. Lo que realmente se aprobó fue que decenas de millones de estadounidenses pierdan acceso a atención médica y medicamentos que salvan vidas. Eso es un hecho concreto, no solo un eslogan o una conversación. Trump lo quiso y consiguió que sus aliados en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, votaran a favor. Luego, Trump lo convirtió en ley. Si quiere atribuirse el mérito de un cambio en la salud del país, ese es el que le corresponde. A ver si el señor Holohan tuitea sobre eso, o si se reserva sus tweets solo para las divagaciones incomprensibles de un tipo que probablemente estaría en el cuartil inferior en matemáticas de recuperación. Mi mensaje para los partidarios de Trump es este. Votaron por él porque prometió cuidarlos, prometió entender su dolor. Dijo que el alquiler, la vivienda, los alimentos y los huevos eran demasiado caros, y entiendo esa apelación. Pero la realidad es que, cuando llegó al poder, no solo no se preocupó por ayudarlos, sino que agravó esos costos elevados participando en una guerra comercial condenada al fracaso que disparó aún más el precio de todo. Pero además de eso, lo único en lo que invirtió su capital político fue en sí mismo. Se redujo los impuestos, compró un avión 747 por valor de $1,000 millones pagados por los contribuyentes, adquirió un salón de baile por $200 millones y duplicó su patrimonio neto hasta superar los $5,000 millones. ¿Cuántos de ustedes han duplicado su patrimonio en los últimos 6 meses? ¿Cuántos han conseguido acumular $2,500 millones desde enero? Cada día ha sido una clínica en el relleno de su propia línea de fondo, elevando sus propias empresas, impulsando su propio cripto, pregonando sus propios productos de mierda. La presidencia de Trump no se trata de ti, se trata de Trump. Diablos, el tipo prometió liberar los archivos Epstein porque es lo que usted exigió. Y en lugar de eso, ayudó al cómplice pedófilo de Epstein porque él mismo está implicado. Este tipo los ha tomado por tontos. Su presidencia es un cúmulo de promesas incumplidas. No terminó la guerra entre Rusia y Ucrania, no bajó los precios ni la inflación y no hizo justicia en el caso Epstein. No aprobó rebajas fiscales para la clase media ni hizo gratuita la fecundación in vitro. Esas nunca fueron cosas reales. Esas promesas eran solo palabras vacías para engañar y obtener votos. Los republicanos, aunque dicen odiar a los demócratas, odian más a sus votantes. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.